Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Pues, para sorpresa de todos ustedes, eh, el día de hoy me toca compartir la palabra. Entonces, así que pido de su paciencia, de su atención, y que Dios haga lo que Él quiera que haga, que sea su Espíritu el que nos guíe en esta mañana y que hable a nuestros corazones. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 29 vamos a leer. El Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 29. Si ya lo tienen listo, se ponen de pie, por favor, para darle lectura todos juntos. Mateo 7, del 21 al 29. ¿Lo tiene listo? Bueno, vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poder estar todos unidos en un mismo sentir, Señor, alabándote, glorificando tu nombre. Que tu Espíritu Santo descienda en esta hora y que podamos, Señor, atender tu voz. Que podamos escuchar esta palabra que tú has depositado para ponerla por obra. Y que seas tú el que hable en nuestros corazones. Prepara el corazón de cada persona en este lugar. Hazlo sensible a tu voz, Señor. Hazlo sensible a tu palabra en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo hoy nos confronte, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy hable a nuestros corazones y podamos escuchar y hacer aquello a lo que hoy tú nos estás hablando. Muchas gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues, siguiendo con el tema que nuestros pastores han... ¿Pueden tomar su lugar? Siguiendo con el tema de nuestros pastores que ha sido enfatizar la palabra de Dios, podemos recordar que en las semanas anteriores nuestros pastores estuvieron hablando de lo que es la palabra de Dios. Entonces, si recordamos, hace 2 semanas nuestro pastor José Luis Altamirano nos habló que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Lo recuerdan? Aquella enseñanza con la gran espada de nuestro pastor. Pudimos ver muy visualmente cómo es la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo actúa. Y hace una semana también recordemos que la palabra de Dios tiene poder y autoridad para generar un fruto en nuestras vidas, lo cual nos lleva a hoy vivir la palabra de Dios y que traiga un fruto visible a nuestras vidas. Entonces, eso es recordando lo que el Señor nos ha hablado en las semanas pasadas y hoy quiero hablar con ustedes sobre poner en práctica la palabra de Dios. Y pues el pasaje que leímos de Mateo, el capítulo 7 del 21 al 29, es la culminación de una de las enseñanzas más hermosas de nuestro Señor Jesucristo, que es el Sermón del Monte. Si nosotros leemos desde el capítulo 5 de Mateo hasta este capítulo 7, esta es la parte final, la que leímos, y podemos ver que es la culminación de una hermosa enseñanza que muchos conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas.
Y no sé ustedes, pero yo cuando estudiaba esta parte volví a leer el Sermón del Monte y la verdad es que es una enseñanza que vino a romper con la mentalidad tradicional, egoísta de toda la gente. El Sermón del Monte hoy está más vigente que nunca. No es una enseñanza que el Señor dio y que se perdió en el tiempo, sino que es una enseñanza que confronta la vida de la gente y nos enseña cómo vivir el reino de Dios en la tierra, con acciones, con lecciones prácticas. Vemos, si ustedes leen el Sermón del Monte, léanlo en su casa, empezando por el capítulo 5 de Mateo. Empieza hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes de espíritu, bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Y nuestro Señor Jesucristo comienza a hacer una enseñanza tan hermosa como es el Sermón del Monte, mostrándonos cómo es vivir la palabra. Y culmina con este hermoso pasaje que leímos. Así que en esta hora yo quiero hacer 3 preguntas. Bueno, vamos a responder 3 preguntas sobre la palabra de Dios y cómo vivirla. Y la primera es, ¿quién puede vivir la palabra de Dios? Así que les pido que me acompañen nuevamente a nuestro texto, a Mateo 7, del 21 al 23. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Quién puede vivir la palabra de Dios? Dice así Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿quién puede vivir la palabra de Dios? Pues quiero decirles que no cualquiera puede vivir la palabra de Dios. Solamente aquellos que conocen a Dios por medio de una relación cercana e íntima, donde descubren quién es Él. Quien conoce su carácter, su persona, su sentir, es decir, su voluntad. Las personas que pueden vivir esta hermosa palabra que vemos que hoy el Señor nos habla, son aquellos que conocen su voz. Si nosotros no conocemos cuál es el sentir de Dios, cómo habla, cómo nos podemos conectar más íntimamente con Él, es muy difícil que vivamos su palabra. Realmente la única forma que podemos hacerlo es estar cerca de Él, teniendo una relación cercana y viva. Y hoy el Señor nos quiere hacer esa invitación. Si tú quieres vivir mi palabra, búscame. Si tú quieres escuchar lo que tengo para ti, búscame. Ten esa relación íntima conmigo. En donde me buscas, en donde me escuchas, en donde lees mi palabra, ahí es donde yo te voy a hablar y ahí es donde te voy a enseñar cómo vivir mi palabra. Para todos nosotros es posible conocer a Dios y tener una comunión con Él por medio de Cristo y así vivir la voluntad de Dios, es decir, vivir su palabra. Entonces, estos versículos tan hermosos que leemos en la culminación del Sermón del Monte nos dicen que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente con decir Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el que tiene el control de mi vida. Tú tienes el control de todas las cosas en mí. Y yo te entrego mi vida. Se oye muy bonito, pero no basta con solo decirlo, sino basta con ponerlo en práctica. Esto es porque el Señor dice que los que entrarán en el reino de los cielos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios se trata de hacer. Primeramente la escuchamos y después la ejecutamos. La palabra de Dios es viva, lo vimos con nuestro pastor Altamirano. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Y no sé ustedes, pero algo que tiene vida respira, se mueve. Hay una señal de que hay vida en él. Y la palabra de Dios es así. Cuando penetra en nuestras vidas, trae un efecto vivo, trae algo visible que se puede palpar, que se puede ver, para que nosotros podamos ponerla en práctica. La palabra de Dios es práctica, no solamente escuchar. No es solamente
algo poético, algo bonito, no son los mejores deseos de Dios para nosotros nada más, es algo vivo y que se pone en práctica. Entonces, hoy Dios nos hace este recordatorio. ¿Quieres vivir mi palabra? Métete conmigo, ten esa relación íntima conmigo y conoce mi voz, conoce mi sentir, conoce lo que veo yo y vas a poder vivir mi palabra. Lo cual me lleva a la segunda pregunta, que es, ¿por qué quiere Dios que vivamos su palabra? Y vamos ahí al pasaje, Mateo 7, pero ahora vamos a leer del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. ¿Por qué Dios quiere que vivamos su palabra? Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ¿por qué quiere Dios que vivamos su palabra? ¿Será porque Dios quiere aguadarnos la fiesta? ¿Será porque Dios quiere imponernos una forma de pensar? De que tú vas a hacer esto que yo te digo y lo haces porque yo soy Dios y tú eres humano y soy más poderoso que tú y tienes que obedecerla sí o sí. No, muy fácilmente podría ser así, pero Dios en su gran amor lo hace por estas razones. Porque Él desea que edifiquemos nuestra vida sobre una roca firme, estable, fuerte, segura, que es su palabra. La palabra que Él ha hablado tiene el poder para mantenernos firmes en medio de adversidades, en medio de la tormenta y del desastre, en medio de la calamidad. El propósito de Dios es en su amor, no es una imposición lo que Dios nos pone. Dice, Dios, vive mi palabra, vive lo que yo te digo, escúchala, ponla por práctica. No porque Dios quiera alimentar su ego y sepa y quiera saber que todos le obedecen a Él y que así yo soy Dios y todos me obedecen. No, sino que Dios en su infinito amor nos dice, hazlo porque yo quiero bendecirte. Porque si tú cimentas tu vida en algo eterno como lo es mi palabra, en algo vivo, en algo eficaz, entonces tu vida va a ser diferente a la de los demás. Aquel que cimienta su vida en su propio pensamiento puede fallar y muchas veces así es. Que la cimenta en ideologías que van cambiando con el tiempo, termina cambiando y termina siendo algo inestable, como lo vemos aquí. Se vuelve alguien insensato, que edifica su vida en aquello que no está firme, aquello que cambia con el tiempo, aquello que no tiene una verdad eterna que lo respalda, como es la palabra de Dios. Entonces Dios en su inmenso amor nos dice, edifica tu vida sobre mi palabra. Y eso es una roca firme. Edifícate en mí. Son principios eternos, son principios inamovibles. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes escuelas de pensamiento por grandes personas letradas. Podemos ver que, bueno, aquellos que pues, fuimos a la primaria, no sé, recordarán que nos hablan del renacentismo, el modernismo, aquellas fuentes de ideologías que fueron naciendo conforme en la historia de la humanidad. Y muchas veces, muchas de esas se centran en la persona, se centran en tus sentimientos, se centran en cómo te sientes. Incluso hoy en día tenemos muchas ideologías. Muévete según lo que tú sientas. Muévete según cómo te acomodes, cómo te identifiques. Muévete conforme tu cabeza te lo dice. Y muchas veces, o por no decir todas las veces, nuestra mente nos termina engañando. El corazón nos engaña. Y terminamos poniendo nuestra vida sobre cosas que cambian con el tiempo. Y les aseguro que dentro de 3 años va a haber nuevas ideologías. Y las que hoy vemos van a quedar en el olvido, van a ser parte de la historia, como todas aquellas ideologías que nos enseñaron en la escuela y que hoy no son más que algo histórico. Y que ya hoy en día muchos dicen es que eso ya no está vigente. Ahora pensamos de esta manera. Pero nosotros cuando cimentamos nuestra vida en lo eterno, que es la palabra de Dios, aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, vamos a estar firmes y vamos a estar seguros de que lo que vivamos en la palabra de Dios
va a ser eterno y que no va a ser inamovible, piensen como piense la gente hoy en día. Hoy Dios nos invita a que cimentemos nuestra vida en la roca, que es su palabra. Tú y yo, al escuchar y obedecer la palabra de Dios, que nos habla constantemente a nuestras vidas, pues seremos aquellos en quienes ha pensado Dios para traer su bendición, cuidado, protección, fortaleza, ayuda y favor, porque nos quiere hacer bien en todo lo que somos. Dios en su amor, como se los decía, no nos quiere dar su palabra para obedecerla nomás porque sí, o porque cuando nos pregunten, ¿por qué haces eso?, no respondamos porque mi religión me lo pide o porque mi religión me lo prohíbe. No, sino en el enorme amor de Dios lo hacemos porque esa es la verdad eterna y en eso Dios tiene una bendición para mí. Y hoy Dios nos dice, cimenta tu vida sobre la roca, que es mi palabra, es eterna, es inamovible. Y entonces Dios nos va a poder bendecir porque vivimos en su palabra, que es viva, que es eficaz. Él quiere hacernos bien en todo lo que somos, no solamente en un área, quiere hacernos plenos. Y que aunque venga la lluvia, aunque venga la destrucción sobre nosotros, vamos a estar firmes. No quiere decir que no pasemos por esas circunstancias, pero vemos que al final quedamos firmes en la roca, que es su palabra. Y pues, eso es por lo que Dios quiere que vivamos su palabra. Y pasando a la tercera pregunta de esta tarde, es ¿cómo podemos lograr vivir la palabra de Dios? Me dirás, ok, todo se oye bien, todo se oye chido, todo como que me favorece. Si yo vivo en la palabra de Dios, pues voy a tener bendición. Pero pues ¿cómo puedo hacerlo? Vamos al pasaje, capítulo 7 de Mateo, capítulo 7 del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, ¿cómo podemos lograr vivir la palabra de Dios? Primeramente, maravillándonos y asombrándonos de la enseñanza tan hermosa que el Señor nos da. Y luego, reconociendo que la palabra de Dios tiene el poder, es decir, la autoridad para gobernar nuestras vidas. No sé ustedes, pero cuando han estado en alguna situación difícil, cuando han pasado por alguna prueba y alguien les dice, Dios tiene una palabra para ti. Y ya sea que esa persona te lo diga o que tú lo leas en su palabra, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado, Dios me ha dado palabras y yo he quedado, wow, era lo que necesitaba. Es para mí, es en serio, o sea, alguien te dijo cómo estaba, ¿por qué fue? Porque esa palabra me pegó aquí en el pecho. Es para mí esa palabra, es lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces nos asombramos de que, ¿cómo es posible que Dios tuviera una palabra tan directa, justo para lo que yo estoy viviendo? Es algo asombroso. Y Dios siempre está al pendiente de nosotros y Él tiene la palabra indicada para nuestras vidas. Entonces, primeramente hay que asombrarnos, hay que meternos a la palabra y ver lo hermoso que es esta enseñanza. Yo cuando estudiaba este pasaje, les digo, es la culminación del Sermón del Monte, es una enseñanza tremenda que viene a cambiar la mentalidad de la gente, a cómo vivir el reino de Dios en la tierra. Después en ese hermoso sermón dice el Señor, oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús viene a enseñar, pues ahora yo les digo que quien te dé una bofetada, pon la otra mejilla. O oíste que quien te pide que lleve su carga por cierta distancia, lo hagas por más que eso. Es una palabra práctica. No se queda solamente en algo poético. Ah, qué bonito enseñas, Jesús. No, escúchalo y ponlo en práctica. Solamente así tu vida se va a cimentar en la roca. Y hoy cada uno de nosotros proclamamos que Jesucristo es el Señor. ¿Jesucristo es su Señor? ¿Ok? Y Él es quien gobierna nuestras vidas. Y ahora, al reconocer su señorío y al asombrarnos de su palabra, hay que ponerla por obra en nuestro diario caminar. No es solamente una imposición. Dios quiere bendecirnos por medio de su palabra. Dios quiere que nosotros vivamos todo aquello que Él ha hablado. Hemos escuchado muchas predicaciones. No sé si esta es la primera vez que tú escuchas una predicación, y si es así te pido perdón, pero todo lo que has escuchado durante todos los años que has sido de cristiano es algo práctico. No se queda solamente en, qué bonito se escucha, eso se oye muy bonito, pero hay que ponerlo en práctica. Y a lo mejor tú dices, pero está bien difícil,
Porque Jesús en el Sermón del Monte me dice, ama a tus enemigos, no solo ames a los que te hacen el bien, porque eso lo hacen hasta las peores personas. Ahora tú ama a tus enemigos. Y uno dice, ¿cómo voy a amar a aquellos que me lastiman? ¿Cómo voy a amar a aquellos que quieren buscar incluso mi muerte, mi daño? Parece algo loco, no suena lógico. No es normal que alguien a quien están acosando, a quien están lastimando, bendiga a esa persona. Pero Jesús nos muestra su reino así. Es un reino que viene en contra de todo lo que vivimos en esta tierra. Y Dios nos da los recursos, nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo para vivirla. No nos deja solo de que, a ver, ahí está lo que te digo, ahora hazlo. Y nosotros digamos, ¿y cómo lo hago? Dios nos enseña cómo hacerlo, nos da las herramientas. Primeramente, su Espíritu Santo y luego la palabra que Él nos da para poder vivirla. Entonces, estas tres preguntas, perdón si es la predicación más corta que van a escuchar en su vida, pero estas tres preguntas Dios me inquietaba respecto a este tema que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores, que es vivir la palabra de Dios. Es de que no olvidemos que la palabra de Dios se vive, es práctica. Lo que hoy escuchamos se pone en práctica durante la semana. Lo que hoy escuchamos, que no se quede solamente en, ok, una predicación, estuvo bien, ya fui a la iglesia, ya pasé lista, ya calmé mi conciencia, ¿no? No, sino que lo que escuchas, ponlo en práctica. Lo dice aquí en el versículo 24 del capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, primeramente las escucha y luego las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces hoy Dios nos llama a ser prudentes. Escucha mi palabra, sí, escucha las predicaciones, escucha la enseñanza, escucha lo que yo tengo para ti, pero ponlo por práctica. Que sea algo vivo. ¿Por qué muchos cristianos a veces caen en apatía? ¿Por qué caen en desánimo? Porque dicen, no veo que Dios esté haciendo algo en mi vida. No veo que Dios esté cumpliendo lo que me prometió. No estoy viendo nada. Veo mi vida igual o hasta peor. Pero voy a la iglesia, escucho las predicaciones. Hoy Dios dice, pon por práctica todo lo que has escuchado. Pon en práctica lo que yo te he dicho que hagas. Yo voy a poner todo lo que hay en mí. Te voy a bendecir, pero pon en práctica mi palabra. Mi palabra se vive. Esa es la gran diferencia de una religión, de una tradición. Es poner por práctica todo lo que Dios nos ha enseñado. Y pues hemos respondido tres preguntas. ¿Quién puede vivir la palabra de Dios? El que lo conoce, el que escucha su voz, el que conoce su sentir. Número 2, ¿por qué quiere Dios que vivamos su palabra? Para bendecirnos, para que nosotros vivamos en una vida diferente y cimentada en lo eterno. ¿Y cómo podemos lograr vivir la palabra de Dios? Primeramente, admirándonos de ella y reconociendo su autoridad. Veíamos la semana pasada, la palabra de Dios tiene autoridad para llamar, para traer fruto. La palabra de Dios tiene ese poder para que nosotros podamos vivir aquello que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces, hoy yo quiero que se queden con esto de esta predicación. Vivir la palabra de Dios es la conclusión de la enseñanza más sublime que el Señor dio en el Sermón del Monte. Y hoy Dios nos está llamando nuevamente. Escúchame, pero pon también en práctica lo que yo he puesto, porque mi palabra es viva. Mi palabra no vuelve a mí vacía. Mi palabra se pone por obra. Y así vas a poder vivir la vida que yo he preparado para ti. Esa vida que tanto nos cuentan los pastores, esa vida que tanto nos dicen nuestros líderes, la vida de Dios, una vida llena de bendiciones, una vida cimentada, una vida diferente. Esa vida se vive, pero poniéndose en práctica. Si no la vivimos, solamente se va a quedar en una palabra. Y como dice aquí el texto, seremos un hombre o una mujer insensato, que edificó su vida sobre cualquier cosa. Entonces, esto es lo que el Señor en esta semana me habló. Pon en práctica todo lo que te he enseñado. Ya son muchos años, quizás tú puedes decir, en los que he estado en la iglesia, en los que he estado escuchando infinidad de predicaciones. Y si hoy tú dices, no he visto que
en mi vida haya un cambio. No he visto nada diferente, sino que hasta parece que estoy peor. Pon en práctica la palabra de Dios y así estarás haciendo aquello que Dios nos está llamando a que vivamos. Y pónganse de pie, hermanos. Les dije que iba a ser corto, pero bueno. Pero esta es la palabra que el Señor hoy quiere recordarnos. Pon en práctica mi palabra. Pon en práctica todo lo que te he dicho. No solo son textos muy hermosos, poéticos, que alguien escribió, sino que es algo vivo, algo que se pone en práctica. Y entonces vas a marcar la diferencia entre alguien que edifica su vida sobre la roca, sobre la palabra, y sobre alguien que edifica su vida en su propio pensamiento. Entonces, yo quiero hacer un llamado en esta mañana, tarde, para que este año, ya llevamos 22 días de este año, pero aún estamos a tiempo, para hacer un compromiso, para conocer a Dios primeramente. Metámonos con Dios, conozcamos cuál es su sentir, qué piensa Dios de mí, quién soy yo para Dios, qué hay en el corazón del Padre. Vamos a conocerlo. ¿Y dónde lo conoces? En su palabra. Métete, ora con Él, cuéntale cómo te sientes, cuéntale: Señor, quiero conocerte más, háblame. Si tú no sabes por dónde comenzar a leer la Biblia, comienza por los evangelios. Ahí vas a poder ver la vida y obra de nuestro Señor Jesús y poner por práctica todo esto. Después de que el Señor termina de decir este hermoso texto, inmediatamente en el capítulo 8 comienza a poner en práctica todo lo que Él predicó en el Sermón del Monte, enseñándonos que la palabra se escucha y la palabra se hace. No solamente queda en una linda enseñanza, sino que inmediatamente se pone por práctica. Si tú lees los capítulos siguientes, ves al Señor Jesús desarrollando su ministerio, sanando los corazones, la vida de las personas. Entonces, yo quiero hacer este llamado para que en este año nos comprometamos a conocer a Dios, a escuchar su palabra y sobre todo a vivirla, a que todo aquello que se nos ha enseñado lo pongamos por práctica. ¿Va a costar trabajo? Sí, va a costar mucho trabajo, porque nuestra naturaleza y el mundo van totalmente contrario a lo que es el reino de Dios. No es fácil, pero hoy Dios nos recuerda: métete conmigo, escúchame y pon por práctica todo lo que te estoy hablando. Si tú quieres hoy comprometerte nuevamente con el Señor y decir: Señor, yo quiero vivir esa palabra, yo quiero hacerlo, que no se quede nada más en una enseñanza, sino que todo esto, tu vida, la palabra, la Biblia, sea algo vivo en mí, que tu palabra yo la vea en mi caminar diario. Así que ven, yo soy el primero que quiero comprometerme y quiero decir: Señor, quiero buscarte más. Quiero escuchar tu palabra, pero quiero ponerla por obra. Vengan. Y en tu corazón, dile: Señor, quiero buscarte más, quiero poner en práctica tu palabra. Tengo tantas actividades, tengo tantos deseos personales, tengo tantas cosas que quiero hacer, Señor. Pero tú hoy me estás llamando nuevamente a vivir en tu palabra. Hay tantas cosas, Señor, tanto y tan poco tiempo. Pero hoy tú me recuerdas que me meta nuevamente contigo, a que viva tu palabra, a que escuche lo que hay en tu palabra y lo ponga por obra. Ayúdanos, Señor. Aquí están estos corazones, aquí están estas vidas, Señor, que hoy reconocen tu señorío, que hoy reconocen que tú eres el Señor de sus vidas y que hoy dicen: Señor, yo quiero vivir tu palabra. Que no se quede en palabras, que no se quede en un buen deseo, que no se quede en una enseñanza más, sino que yo lo viva en mi día a día. Va a ser difícil, Señor, porque tú me llamas a vivir tu reino, a ser un embajador de tu reino en esta tierra. Pero tú, Señor, hoy me dices: yo estoy contigo. Ciméntate en mi palabra y nada te va a mover.
y tu vida va a estar firme, no importa las circunstancias. Mi vida va a ser en ti y tu vida va a ser inamovible si la cimentas en mi palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Queremos vivir algo diferente. Queremos ver un cambio en nuestras vidas, Señor. Y muchas veces ha sido porque no hemos puesto en práctica tu palabra. Queremos ser personas que viven en tu reino, Señor. Personas comprometidas que dicen, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y agradarte, no solo de palabras, no solo de deseos, sino de acciones, Señor. Acciones que día a día vengan a demostrar que tu palabra está viva en nosotros, Señor. Sí, Señor. Ora en tus propias palabras, hermano.